Estamos acostumbrados a vivir siguiendo el ritmo del tiempo en su unidad más breve y perceptible, un segundo. Un segundo es el tiempo que tarda en latir el corazón una vez, lo que dura una respiración tranquila al inhalar o exhalar, el instante de un parpadeo, el tiempo de un paso a ritmo normal, el compaso del 1, 2, que se escucha al formar filas en las escuelas, o el sonido breve de una campana, e incluso el clic al encender la luz de una habitación. Pero imagina por un momento, ¿qué pasaría si pudiéramos reducir esa unidad del un segundo a una centésima parte y luego otra vez a una centésima parte de eso y así sucesivamente hasta observar el mundo a una escala cada vez menor? ¿Qué cosas empezaríamos a ver? Hola a todos. Hoy vamos a realizar un pequeño experimento mental. Vamos a ralentizar el mundo poco a poco y juntos presenciaremos cómo la realidad se transforma por completo ante nuestros ojos. Empezaremos con el familiar segundo, luego pasaremos a 0.01 segundos, después a 0.0001 segundos y seguiremos acortando el tiempo. En cada una de esas escalas se desplegarán ante nosotros escenas asombrosas que nuestros ojos jamás podrían captar en la vida cotidiana. ¿Qué se oculta en ese estrato más profundo, en ese límite extremo del tiempo? ¿Existe siquiera un mínimo absoluto para el tiempo? Así como la materia tiene límites, ¿acaso el tiempo también los tiene? En la antigüedad, pensadores como Demócrito y Leucipo sostenían que la unidad más pequeña de materia era el átomo. Miles de años después, ahora hablamos de partículas subatómicas como electrones, neutrinos, fotones y glutones. Y la física moderna nos dice que la longitud más pequeña posible es la llamada longitud de Planck, equivalente a 10 elevado a la menos 35 metros. A esa escala, el propio concepto de tamaño deja de tener sentido, es un límite absoluto. Entonces, ¿existe también un límite así para el tiempo? ¿Una unidad mínima tan extrema que, por debajo de ella, la noción misma de tiempo deje de existir? ¿Y qué significa realmente que el tiempo pierda su sentido? Esto es Pangea. Y si me permiten adelantar un poco la respuesta, sí, ese límite realmente existe. Así que ahora vamos a explorar este fascinante tema con más detalle. Un segundo, un mundo familiar y comprensible. Aquí todo nos resulta cercano y fácil de comprender. Los procesos fisiológicos del cuerpo, como los latidos del corazón, se miden en segundos. Incluso nuestra atención y nuestras conversaciones se rigen por este ritmo. Entre palabra y palabra suele haber aproximadamente un segundo de pausa. Por eso la humanidad eligió de forma intuitiva el segundo como la unidad mínima de tiempo para usar en la vida real. El segundo es, por así decirlo, la célula del tiempo, en la realidad una unidad básica con la que percibimos el flujo de la vida. Esta forma de entender el segundo se fue consolidando dentro de la tradición astronómica desde la antigüedad hasta la Edad Media. En aquella época, los astrónomos dividieron una hora en 60 partes, a las que llamaron en latín pars minuta prima, la primera parte pequeña, y luego dividieron cada una de esas partes en 60 nuevas, denominados pars minuta secunda, la segunda parte pequeña. De ahí proviene la palabra segundo. Nació para referirse a la segunda parte pequeña de una hora. Más adelante se difundió la costumbre de considerar como un segundo el medio ciclo de un péndulo de aproximadamente 1 metro de largo. Y en la actualidad, un segundo se define como el tiempo que tarda en producirse 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida por la transición entre dos niveles de energía del estado fundamental del átomo de cesio 133. Aún así, como ya dijimos, esta no deja de ser una definición adaptada a la unidad mínima de tiempo que los humanos podemos percibir. Entonces, ¿qué tal si ahora lo ralentizamos todo a una centésima parte? 0.01 segundos. Un mundo detenido. ¡Pachín! El un segundo de antes acaba de transformarse en una centésima de segundo.
Y con ello, el mundo que conocíamos, tan familiar para nosotros, se ha detenido casi por completo. Incluso un coche que va a 100 km por hora solo recorre unos escasos 27 centímetros en este brevísimo lapso. En este mundo, hasta los espectadores de una carrera de Fórmula 1 se aburrirían tanto que acabarían bostezando. Un portero de fútbol durante un penalti tendría tiempo de sobra para tomarse tranquilamente una taza de café antes de que el balón llegue volando. Las gotas de lluvia que caen del cielo parecen detenerse en el aire como si fueran esferas de vidrio suspendidas. Incluso una libélula, que normalmente aletea decenas de veces por segundo, se queda congelada a mitad de su aleteo. Todo lo que nos rodea empieza a parecerse a una serie de imágenes fijas, una tras otra. Lo que hasta hace un momento parecía un movimiento fluido, ahora se presenta como si estuviéramos pulsando el botón de pausa en cada fotograma de una película. Todo aparece fragmentado en cuadros individuales. 0.0001 segundos. El mundo del destello eléctrico. ¡Pachín! Hemos entrado en un mundo aún 100 veces más lento. A estas alturas, el mundo tal como lo conocemos se ha detenido por completo. El relámpago, que normalmente nos deslumbraría en un abrir y cerrar de ojos, ahora aparece como una grieta luminosa que se abre lentamente en el cielo. El camino de la electricidad se extiende poco a poco entre las nubes como si fuera una fisura de fuego arrastrándose por el aire. Es un espectáculo que quita el aliento. Incluso una bombilla incandescente ya no se enciende de inmediato al accionar el interruptor. Podemos ver claramente cómo una ola de calor recorre lentamente el filamento, transformando el metal opaco en un resplandor deslumbrante. Incluso en el instante exacto en que aplaudimos, aún no se ha producido sonido alguno. La piel de las palmas apenas comienza a vibrar y el aire apenas empieza a moverse. El mundo entero se vuelve infinitamente suave y fluido. En esta realidad, todos los fenómenos que antes eran violentos y fugaces se transforman en movimientos suaves, como si el propio mundo se hubiera convertido en una película a cámara lenta. ¿Eso es algo bueno o es algo malo? Bueno, todo depende del punto de vista. Un simple resfriado común suele durar una semana y la gripe unas 3. Pero en este mundo ultralento, solo 3 días equivaldrían a 75 años. Así que nadie podría sobrevivir a una gripe. Pasarías toda tu vida sufriendo la enfermedad. Aunque, claro, hay culturas donde una boda puede durar 3 días. Si pudieras pasar toda la vida en medio de celebraciones y alegría, tal vez no sería tan malo después de todo. Pero bueno, es hora de ralentizar el tiempo otras 100 veces más. Un microsegundo. Un mundo donde el sonido se retrasa. ¡Pachín! Y una vez más comprimimos el tiempo 100 veces más. Ahora hemos entrado en el dominio del microsegundo, una millonésima de segundo. Aquí estamos literalmente en un mundo de pocas palabras. La velocidad del sonido en el aire es de unos 343 metros por segundo. Pero en el mundo del microsegundo, ese sonido solo puede avanzar unos 0.3 milímetros. Si aplaudiéramos aquí, la onda de choque se expandiría tan lentamente que parecería una leve ondulación en la superficie del agua. Incluso las señales eléctricas que normalmente recorren los circuitos con la velocidad del rayo, ahora parecen moverse torpemente, como si algo las estuviera frenando. Los pulsos de electrones avanzan poco a poco a través del cableado, tomándose su tiempo. En esta película ultralenta, las computadoras ya no son máquinas veloces. Ahora podemos observar cada operación una por una, como en un desfile de fotogramas. Incluso las señales eléctricas que recorren los nervios del cuerpo humano, que normalmente tardan apenas unos milisegundos, aquí se desplazan tan lentamente que podemos verlas a simple vista. Podríamos seguir con la mirada una señal eléctrica que parte de la yema del dedo y va ascendiendo poco a poco hacia el cerebro. El mundo del microsegundo es aquel en el que todo lo que normalmente percibimos como un instante se vuelve suave, fluido, casi como si pudiéramos tocarlo con la mano. ¿Y si lo ralentizamos aún más? Aunque dado que este mundo se vuelve cada vez más lento,
aceleremos también el ritmo con el que reducimos el tiempo. Esta vez no lo haremos 100 veces más lento, sino 1000 veces de golpe. Un nanosegundo, el mundo de la luz y los microchips. ¿Apenas lo decimos? ¡Pachín! Hemos entrado en el dominio del nanosegundo, una millonésima de segundo. Es decir, una unidad de tiempo equivalente a 10⁻⁹ segundos. En este mundo, ni siquiera la luz puede considerarse instantánea. En un nanosegundo, la luz solo recorre 30 centímetros. Al encender una lámpara, la luz ya no ilumina la habitación de inmediato. Se expande lentamente por el aire, como el agua que se derrama sobre el suelo. Aquí, las computadoras revelan todos sus secretos. Los transistores del procesador se activan y desactivan en nanosegundos. Y ahora podemos ver con nuestros propios ojos cómo esas señales electrónicas se arrastran por un laberinto complejo como si fueran pequeñas partículas de luz. Aquella velocidad fulgurante de procesamiento desaparece por completo. Los cálculos ahora se parecen más a una obra de teatro que avanza con lentitud, protagonizada por actores que no saben si comieron de más o de menos. El mundo del nanosegundo es un reino gobernado por la luz y la ingeniería electrónica. Todo lo cotidiano que conocíamos se ha detenido, y ahora solo las corrientes eléctricas y los destellos de fotones continúan avanzando lentamente. El sonido prácticamente ha desaparecido. En un nanosegundo, una onda sonora no alcanza ni una milésima de milímetro. Así que frases como «¿lavaste los platos?» de tu esposa, o incluso un «te prohíbo ir a pescar con tus amigos», no llegarían hasta tus oídos, como mínimo dentro de un mes. Para huir antes de que lleguen esos regaños, será mejor que apuremos el paso y ralenticemos el tiempo 1000 veces más. Un picosegundo, el mundo ondulante de los átomos. ¡Pachín! Ante nuestros ojos aparece el mundo del picosegundo, una billonésima de segundo. Es decir, una unidad de tiempo equivalente a 10⁻⁻12 segundos. En este mundo, los átomos comienzan a vibrar como si cobraran vida. El hielo en un vaso, el metal de una llave, una losa de piedra, todo aquello que siempre consideramos sólido e inmóvil, empieza de repente a respirar. Los átomos dentro de los cristales vibran sin cesar, y ahora por fin podemos ver ese temblor con nuestros propios ojos. La materia sólida ya no lo es. Se transforma en una especie de tejido palpitante y vivo. En esta escala temporal, los verdaderos protagonistas son los láseres de pulsos ultracortos. Los científicos ya han logrado filmar cómo vibran los átomos dentro de una molécula. A nuestros ojos todo parece una danza majestuosa entre la luz y la materia. Cada partícula se convierte en parte de una gigantesca orquesta que interpreta su propio sonido al ritmo de una billonésima de segundo. En este mundo, el sonido desaparece por completo. Incluso una palabra pronunciada desde solo 1 metro de distancia tardaría cerca de 100 años en llegar a tus oídos. Hasta la luz pierde aquí su velocidad característica. Para avanzar 1 solo metro necesitaría casi 1 hora entera. La comunicación con el mundo exterior se vuelve completamente imposible. En el siglo XIX, la gente solía esperar meses para recibir noticias de sus familiares que habían emigrado de Europa a América. Pero en el mundo del picosegundo, incluso esa lentitud parecería instantánea. Después de todo, un mensaje enviado por fibra óptica desde América hasta Europa tardaría aquí unos 1000 años en llegar. Con ese margen de tiempo, hasta los dinosaurios se habrían extinguido. En el mundo del picosegundo, los verdaderos protagonistas son los propios materiales, revelando una respiración que antes permanecía oculta. Femtosegundo, el mundo donde la química baila. ¡Pachín! Y así, la escala de nuestro tiempo se reduce otras 1000 veces más. Ahora hemos llegado a la unidad de una milbillonésima de segundo, el femtosegundo. Es decir, 10⁻⁻15 segundos. En este mundo, la vida secreta de las moléculas se revela ante nosotros. Y aquí es donde nacen y se rompen los enlaces químicos. Aquello que nosotros percibimos como un solo fenómeno, la combustión de una vela,
la liberación de energía, el destello de una reacción, en realidad está formado por millones de pasos diminutos. Cada molécula extiende su mano hacia la molécula vecina, se une, se separa y juntas van creando nuevos patrones. Una simple vela que a nuestros ojos solo parece arder, se convierte en este mundo en un teatro donde se desarrolla una constante reconstrucción molecular. Podemos observar cómo las moléculas de oxígeno se acercan lentamente a las de carbono, cómo los antiguos enlaces se disuelven y cómo se forman nuevos lazos poco a poco. La llama se transforma en un diseño decorativo, hermoso y complejo, que cambia su forma instante a instante con cada femtosegundo que pasa. Esta escala temporal fue conquistada gracias a la tecnología del láser de femtosegundo, y el Dr. Ahmed Zewail recibió por ello el Premio Nobel de Química en 1999. Gracias a esta tecnología, las reacciones químicas dejaron de ser solo hechos consumados para volverse procesos visibles en pleno movimiento. Por primera vez, la química se vio visible en acción. Un atosegundo, el mundo de los electrones. ¡Pachín! Una vez más hemos reducido nuestra escala temporal 1000 veces más. Ahora entramos en la unidad de una trillonésima de segundo, el atosegundo, es decir, 10 a la menos 18 segundos, una unidad de tiempo absolutamente extrema. En esta escala, la química que conocíamos queda en un segundo plano. Los verdaderos protagonistas del escenario ahora son los electrones. Esos electrones que antes no podíamos ver y creíamos que se movían de forma instantánea, ahora revelan sus movimientos lentamente ante nuestros ojos. Ya no saltan de manera instantánea, se desplazan poco a poco dentro del átomo, cambiando de órbita, acercándose al núcleo o alejándose en respuesta a los destellos de luz. En un atosegundo, la luz apenas recorre una distancia inferior a una milésima del grosor de un cabello humano. Todo lo que antes parecía tan fugaz como un rayo, ahora se convierte en una marcha lenta de chispas. A comienzos del siglo XXI, los científicos lograron generar pulsos de luz ultravioleta en la escala de atosegundos. Estos destellos se convirtieron en una especie de estroboscopio para observar a los electrones. En 2023, Anne Luijer, Ferenc Krauss y Pierre Agostini recibieron el Premio Nobel de Física por sus contribuciones al desarrollo de la física del atosegundo. Gracias a sus descubrimientos, la humanidad pudo observar por primera vez el movimiento de los electrones en tiempo real. El mundo del atosegundo es, sin duda, un reino de electrones dentro del universo. Es aquí donde nace la electricidad, donde se forma la química y donde las partículas invisibles emergen como protagonistas que mueven todos los engranajes de la materia. Septosegundo, el mundo de los fotones. ¡Pachín! Y una vez más hemos reducido nuestra escala temporal 1000 veces más. Ahora entramos en la unidad de 10 a la menos 21 segundos, el septosegundo, es decir, 10 a la menos 21 segundos. En este mundo, incluso la luz parece casi detenerse. En el año 2020, los científicos lograron medir por primera vez cuánto tarda un fotón en atravesar una molécula de hidrógeno. Ese tiempo fue de aproximadamente 247 septosegundos, la duración más breve jamás registrada por la humanidad. Imagina esto: un fotón entra lentamente en una molécula, choca con la nube electrónica, atraviesa los espacios entre los átomos y, desde nuestra nueva percepción del tiempo, necesita que lo sintamos como un largo viaje para finalmente salir al otro lado. Lo que antes considerábamos un evento instantáneo, ahora se despliega ante nosotros como toda una travesía. El mundo del septosegundo es el mundo donde observamos los detalles más íntimos de la luz. Aquí ya no vemos simplemente un haz de luz, sino cada uno de sus pasos, los pequeños impactos que va generando mientras avanza hacia el interior de la materia. A esta escala, la luz que antes percibíamos como un solo destello se descompone en una secuencia infinita de pasos diminutos, como si la estuviéramos filmando con una cámara de fotogramas infinitos por segundo. El tiempo de Planck, el fin del universo. Ha llegado el momento. Reduzcamos el tiempo hasta su límite absoluto.
¡Pachín! Finalmente hemos llegado al mundo del tiempo de Planck. Es una unidad inimaginablemente pequeña, 10 a la menos 43 segundos. El tiempo de Planck es la unidad mínima de tiempo reconocida por la física moderna. Por debajo de este valor, el concepto mismo de tiempo pierde su sentido. Pero, ¿qué significa realmente esto? La distancia que la luz puede recorrer en un tiempo de Planck es la longitud de Planck, 1.6 por 10 a la menos 35 metros. Este intervalo de tiempo también es conocido como el cuanto del tiempo de Planck. En este dominio, las leyes físicas que conocemos dejan de funcionar. Ni la mecánica cuántica ni la teoría de la relatividad pueden explicar lo que sucede más allá de este punto. Los científicos creen que justo en los primeros instantes después del Big Bang, el universo existía a esta escala temporal extrema. En ese momento, el tiempo y el espacio aún no estaban separados. Lo único que existía era un caos dominado por fluctuaciones primordiales sin antes ni después. Vamos a explicar brevemente qué significa físicamente la longitud y el tiempo de Planck. En mecánica cuántica existe el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio establece que cuanto más precisamente intentamos medir la posición de una partícula, mayor es la incertidumbre en su momento y energía. Si intentáramos medir una distancia menor que la longitud de Planck, la energía se concentraría tanto debido a la incertidumbre que se formaría un agujero negro en esa región. Y dentro de un agujero negro, los conceptos de espacio y tiempo colapsan. Por eso se dice que en esta escala, la incertidumbre de una distancia es mayor que la distancia misma. Por debajo de esa escala ya no existe un significado físico. El universo tiene un límite fundamental que no puede ser superado. El mundo del tiempo de Planck es el punto final de nuestro conocimiento. Más allá de él, podrían esperarnos dominios aún no explicados por la ciencia, teorías de gravedad cuántica, dimensiones desconocidas o formas de realidad completamente distintas. Es un más allá donde espacio y tiempo se entrelazan y donde podría surgir una realidad que ni siquiera podemos imaginar. Hemos partido desde el familiar segundo, descendiendo paso a paso por un mundo donde el rayo se detiene, las moléculas se deshacen y los electrones se hacen visibles. Y al final de este viaje hemos llegado al límite donde el tiempo deja de tener sentido, el extremo absoluto llamado tiempo de Planck. Más allá de eso, ya no es nuestro universo, es un territorio desconocido al que solo la física del futuro podrá acceder. Si este video te pareció interesante, no olvides dejar un me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por verlo. Hasta la próxima y que tengas un gran día.